Mi hermana Briseida usó mi rancho de 25 millones de pesos para su boda. Una semana después, como si fuera el acto más natural del mundo, apareció con un camión de mudanzas, lista para quedarse. Su sonrisa era la misma sonrisa condescendiente que había perfeccionado durante sus 38 años de vida, la sonrisa de la hija favorita, la reina del drama que siempre, sin excepción, obtiene lo que quiere. Se paseaba por mi porche, con el sol de la mañana iluminando su cabello como una aureola irónica, señalando con un dedo donde debían poner el sofá nuevo, donde la mesita de centro. Pero ella no sabía que yo, Amancay, la hermana invisible, la sombra paciente que siempre cedía por mantener una paz familiar que nunca existió, había cambiado. No sabía que el interruptor dentro de mí finalmente se había accionado. No tenía idea de que, mientras ella dirigía a los hombres de la mudanza como si fuera la dueña y señora de mi hogar, yo había hecho que mi abogado, el licenciado Hernán Montero, la esperara pacientemente en la entrada principal, al final del camino de grava. No sabía que en el elegante maletín de piel que él sostenía con una calma imperturbable, no solo descansaban las escrituras originales, cada página un testimonio de mi sudor y sacrificio, demostrando que cada centímetro de esa tierra me pertenecía legal y moralmente. También, anidada entre los documentos corporativos, había una orden de desalojo, un documento frío y oficial con su nombre y el de su flamante esposo impresos en letras claras, nítidas y definitivas. Ella pensó que este sería el día de su mayor victoria, el acto final de una vida de usurpaciones silenciosas. El día en que finalmente tomaría lo último que me quedaba por un supuesto derecho divino que solo existía en su mente y en la de mi madre. Pero se equivocaba de una manera catastrófica. Este no sería el día de su coronación. Sería el día de mi liberación. El día en que la fortaleza que construye en silencio finalmente mostraría sus murallas. Me llamo Amancay. A mis 34 años, he aprendido a navegar en dos mundos completamente distintos. En uno, el de las salas de juntas con aire acondicionado y las videoconferencias transcontinentales, soy la fundadora y directora general de Tequila La Fortaleza. La gente que me conoce en ese universo me describe como decidida, estratégica, a veces incluso un poco implacable. Me he sentado frente a distribuidores alemanes que intentaron intimidarme y he salido con contratos de exclusividad. He olfateado una barrica de añejo extra, he detectado una nota discordante imperceptible para otros, y he detenido un lote de producción de $100,000. Mi vida es una secuencia de decisiones de alto riesgo. Pero en mi otro mundo, el que empieza cuando cruzo la puerta de la casa de mi madre, sigo siendo Amancay, la hija menor, la callada, la que vive ensimismada en su pequeño negocio. La que, de alguna manera, nunca creció del todo a sus ojos. Mi verdadero santuario, el lugar que representa la antítesis de mi vida corporativa, es el Rancho El Milagro. A una hora de la locura de Guadalajara, en las afueras del pueblo mágico de Tequila, el rancho es el alma de mi historia. No es una de esas haciendas modernas y ostentosas. Es un casco antiguo con gruesos muros de adobe que exhalan frescura en el calor de la tarde y guardan el eco de generaciones. El aire huele a tierra húmeda, a jazmín y, si el viento sopla en la dirección correcta, al dulce aroma del agave cocido de las destilerías cercanas. Este lugar fue de mi abuelo, un hombre de campo con manos tan callosas como la corteza de un mezquite y una sabiduría que no venía de los libros. Él fue la única persona en mi infancia que, cuando me miraba, no veía a la sombra de mi hermana. Veía a la niña que prefería aprender a distinguir los tipos de agave en lugar de jugar con muñecas. Vio potencial. Vio una fortaleza silenciosa. En mi familia, la dinámica siempre fue dolorosamente clara, un guión no escrito que todos seguíamos al pie de la letra. Mi hermana mayor, Briseida, de 38 años, nació para ser el centro del universo. Es de esas mujeres cuya presencia llena una habitación, con un cabello oscuro y ondulado, una risa escandalosa y un encanto superficial que podía desarmar al más pintado. Era la joya de la corona de mi madre, Silvana. Mi madre la adoraba con una devoción ciega, una que le hacía perdonar cada capricho, justificar cada fracaso y celebrar cada logro mediocre como si fuera una azaforma. La boutique de ropa que Briseida abrió con el dinero de mi madre y que cerró en 6 meses fue una valiosa experiencia de aprendizaje.
Las 3 carreras universitarias que dejó a medias fueron una señal de su espíritu creativo y libre. Briseida era el sol brillante, ruidoso y exigente, y yo, la luna pálida, silenciosa, que solo existía para reflejar su luz y mantener el equilibrio del sistema solar familiar. Mi éxito, el verdadero alcance de la fortaleza, es un secreto que he guardado con el celo de un tesoro pirata. No por modestia, sino por una estrategia de autoprotección forjada en años de experiencia. Sabía, con una certeza absoluta, que si ellos conocían la verdadera magnitud de mi fortuna, si sabían que mi negocito exportaba a más de 20 países y que mis botellas se vendían en bares exclusivos de Nueva York y Tokio, no verían a Amancay, la empresaria. Verían un cajero automático sin límite de crédito. Un recurso inagotable para financiar los sueños rotos de Briseida y para apaciguar la perpetua ansiedad de mi madre sobre el que dirán. Así que les permití vivir en su cómoda ignorancia. Les dejé creer que mi empresa era un pasatiempo rentable que me daba para vivir bien en la ciudad. Nunca se preguntaron cómo pagaba la hipoteca de mi apartamento de lujo. Nunca cuestionaron mis viajes. Nunca conectaron los puntos. Era más fácil para ellos mantenerme en la caja de la hermana menor responsable. Para ellos, yo seguía siendo la misma niña invisible, y esa invisibilidad, por irónico que parezca, fue el escudo que me permitió construir mi imperio ladrillo a ladrillo, en paz. El rancho El Milagro era la única parte tangible de mi éxito que había decidido, en un momento de debilidad emocional, compartir con ellos. Y estaba a punto de descubrir, de la manera más brutal posible, que para mi familia, compartir nunca era suficiente. Quererlo todo era su estado natural. Para entender por qué un simple camión de mudanzas en la entrada de mi rancho pudo detonar una reacción tan termonuclear dentro de mí, es necesario hacer un recorrido guiado por los pasillos de mi memoria. Yo lo llamo mi Museo del Dolor. No es un lugar al que vaya por autocompasión, es un archivo forense, un catálogo de evidencias que, apiladas una sobre otra como estratos geológicos, construyeron a la mujer que soy hoy. Cada recuerdo es una pieza de exhibición, cuidadosamente conservada, que explica la fortaleza, pero también la herida. La primera pieza de la colección, la más visitada en mis noches de insomnio, está iluminada por las luces parpadeantes de una fiesta. Mis 15 años. O, para ser precisos, la ausencia de ellos. La verdadera celebración habían sido los 15 años de Briseida, 4 años antes. Aquello no fue una fiesta, fue un evento social que todavía se comentaba en las comidas familiares. Mi madre, Silvana, se había transformado en una productora de eventos de tiempo completo durante un año. El resultado fue sacado de una telenovela, un jardín alquilado que parecía el paraíso, un vestido de diseñador traído de Estados Unidos, un chambelán que era el capitán del equipo de fútbol y 200 invitados. Cada detalle, desde los centros de mesa hasta la banda de música, era un monumento al estatus de su hija predilecta. Recuerdo a mi madre, radiante y agotada, diciendo, mi princesa se merece lo mejor. Cuando llegó mi turno, el presupuesto familiar, convenientemente, se había ajustado. La crisis, las deudas. La celebración se redujo a una comida familiar en casa. Mi regalo principal, presentado con una sonrisa que no entendía de excusas, fue un vestido de la fiesta de Briseida. Uno que ella ya no usaba. Te queda precioso, mija, me dijo mi madre, ajustándome los hombros de una prenda que olía a perfume ajeno y a recuerdos que no eran míos. Es prácticamente nuevo. Nadie lo notará. Esa noche, mientras mis tíos y primos reían y comían pastel, yo me sentía como un fantasma, una actriz suplente vistiendo el vestuario de la estrella principal. Sonreí, agradecí los regalos modestos, pero por dentro, algo se endureció. La semana siguiente, con el pretexto de ahorrar para la universidad, empecé a trabajar en una pequeña tienda de abarrotes los fines de semana. El olor a desinfectante y a cartón mojado se convirtió en mi perfume. Con mi primer sueldo, no me compré la ropa o el maquillaje que mis amigas anhelaban. Fui a una librería y me compré 3 libros usados de administración de empresas. Fue mi primer acto de rebelión silenciosa, mi primera inversión en mi plan de escape. La segunda sala del museo huele a cloro de biblioteca y al café recalentado de la madrugada. La universidad.
Briseida, cuyas calificaciones siempre flotaron en la mediocridad, decidió que su vocación era el diseño de modas. Mi madre, sin dudarlo un segundo, vendió un pequeño terreno que mis abuelos le habían heredado, un pedazo de tierra que debía ser para las dos. El dinero financió la matrícula en la universidad privada más cara de la ciudad, un apartamento para que la niña no se distrajera con el transporte público y un sinfín de materiales de arte. Briseida duró 3 semestres. Su legado universitario fue un portafolio de bocetos a medio terminar y un guardarropa que valía más que un coche. Cuando me gradué de la preparatoria con un promedio impecable y el sueño de estudiar administración de empresas, la respuesta de mi madre fue un suspiro cansado y una palmada en la espalda. Amancay, ya no hay dinero. Tú eres más inteligente que tu hermana, seguro encontrarás la manera. Y la encontró. La manera significó pasar noches en vela estudiando para el examen de admisión de una universidad pública de alto rendimiento. La manera significó conseguir una beca de excelencia académica que cubría la matrícula pero no los gastos. La manera significó trabajar de mesera 40 horas a la semana, sirviendo platos calientes a gente que se quejaba de nimiedades mientras yo no sabía si tendría para el camión de regreso a casa. Mientras Briseida publicaba en redes sociales fotos de sus almuerzos en cafés de moda con el pie de foto "La vida es dura". Yo a veces contaba las monedas para un café y mi única cena era el plato de sopa que el cocinero del restaurante me regalaba al final de mi turno. Mi madre nunca me preguntó si necesitaba algo. Nunca. Daba por sentado que mi fortaleza era un recurso inagotable, como el agua de un pozo que nunca se seca. Y eso nos lleva a la sala principal del museo, la más grande, la más secreta y la más dolorosa. Aquí no se exhibe una injusticia, sino un acto de amor que fue interpretado como un simple negocio. Hace 2 años, una llamada de mi tío Eladio me heló la sangre. «Mija, tu madre y tu hermana van a vender el milagro», me dijo con la voz cargada de una tristeza profunda. Una serie de negocios de Briseida, una línea de joyería que nunca despegó, una inversión en criptomonedas recomendada por un novio, respaldado ciegamente por mi madre, las había dejado al borde de la quiebra. Una constructora local, conocida por su rapacidad, les había hecho una oferta ridículamente baja, y ellas, con el agua al cuello, estaban a punto de aceptar. La idea de que el rancho, el único lugar en la tierra donde me sentí vista y valorada por mi abuelo, se convirtiera en un fraccionamiento de casas idénticas con nombres cursis, me destrozó físicamente. No podía permitirlo. Pero sabía que ofrecerles el dinero directamente sería un error monumental. Sería un parche temporal, y yo me convertiría oficialmente en la salvadora, una posición que solo aumentaría sus expectativas y demandas hasta el infinito. Así que hice lo que mejor sé hacer, moví mis piezas en silencio, desde las sombras. Me reuní con el licenciado Montero en su oficina. Le expliqué la situación. Su rostro, normalmente impasible, mostró un atisbo de compasión. Juntos, diseñamos una estrategia. Usando una sociedad de inversión de mi empresa, una entidad con un nombre neutro y sin conexión aparente conmigo, presentamos una contraoferta. Era un 20% más alta que la de la constructora, un precio justo que les permitiría pagar hasta el último centavo de sus deudas y vivir sin agobios durante años. Para ellas, fue un milagro caído del cielo. Un inversionista misterioso de la ciudad que se había enamorado del lugar. Lloraron de alivio por teléfono. «Estamos salvadas, Amancay», exclamó mi madre, su voz vibrando de alegría. «Un ángel nos compró el rancho». Un verdadero ángel. Yo, del otro lado de la línea, en mi oficina con vistas a toda la ciudad, con el contrato de compra-venta firmado en mi escritorio, sentí una mezcla de alivio y una soledad tan profunda que casi me ahoga. Las había salvado, pero para hacerlo, tenía que permanecer invisible. Compré el rancho no como un trofeo de mi éxito, sino como un acto desesperado por proteger un recuerdo. Y ahora, 2 años después, mi hermana, creyendo que la dueña era una extraña adinerada, venía no solo a pedirlo prestado, sino a tomarlo por la fuerza. No estaba tratando de robar una casa. Estaba tratando de robar el último pedazo de mi historia, el único que había luchado tanto por preservar. La llamada llegó un martes por la tarde,
justo cuando estaba en medio de una tensa negociación con un proveedor de botellas. Vi el nombre de Briseida parpadear en la pantalla de mi celular y sentí esa punzada familiar de anticipación y cansancio. Me disculpé, salí a la terraza de mi oficina y atendí con un tono profesional que rara vez usaba con ella, un mecanismo de defensa. Amancay, hermanita, su voz era un almíbar espeso, empalagosamente dulce, el tono que siempre usaba cuando estaba a punto de pedir algo grande. ¿Cómo está la empresaria más trabajadora de todo Jalisco? Ignoré el halago vacío. Era la obertura de siempre. ¿Qué pasa, Briseida? Estoy en medio de algo importante. Ay, siempre tan ocupada, tan seria, canturreó, como si mi trabajo fuera un capricho molesto. Bueno, te llamo con una noticia maravillosa, algo que te va a alegrar el día. Damián y yo nos casamos. Damián era su novio del último año, un hombre con una sonrisa de comercial de pasta de dientes y un aire de superioridad que nunca me gustó. Pero mi papel era el de la hermana que apoya, así que fingí el entusiasmo que se esperaba de mí. Vaya, Briseida. Felicidades, qué buena noticia. Gracias, gracias. Estamos increíblemente felices, dijo, y luego vino el verdadero propósito de la llamada. Y por eso te llamaba, hermanita. Hemos estado buscando lugares para la boda, y todo es tan caro, tan frío, tan impersonal. Y anoche, Damián, que es un genio, tuvo la idea más brillante. Me dijo, mi amor, ¿y si nos casamos en el rancho de la familia? Sería tan significativo, tan mágico. El silencio que dejé colgar en la línea fue denso, pesado. Podía oír el tráfico de Guadalajara a lo lejos, un mundo que se sentía a 1.000.000 de kilómetros de la audacia de mi hermana. Briseida, dije lentamente, eligiendo cada palabra. El milagro no es el rancho de la familia. Es mi casa. Yo lo compré. Pude sentir su sonrisa vacilar al otro lado del teléfono, como una luz que parpadea. Bueno, sí, técnicamente, tú firmaste los papeles, concedió, como si fuera un detalle sin importancia. Pero tú sabes a lo que me refiero. Es nuestro lugar, tiene nuestros recuerdos. Crecimos corriendo por esos campos. Sería como tener al abuelo con nosotros en ese día tan especial. Imagínalo, Amancay, una ceremonia al atardecer, con los campos de agave de fondo. Su voz se convirtió en un susurro dramático, una actuación digna de un Oscar para una audiencia de una sola persona. No lo sé, Briseida. Es mi espacio personal, tengo mis cosas, mis rutinas, empecé a decir, buscando una excusa que sonara válida para ella. Ay, por favor, Amancay. No seas tan egoísta, me interrumpió, el almíbar desapareciendo para revelar el acero debajo. Es solo un fin de semana. Seremos súper cuidadosos. Además, los padres de Damián se están ofreciendo a pagar por todo, así que será una boda de primera. Le daría prestigio al lugar. El insulto, la implicación de que mi rancho necesitaba que ellos le dieran prestigio, me tensó la mandíbula. Lo voy a pensar, dije, una táctica dilatoria para terminar la conversación. No pasaron ni 10 minutos. Mi teléfono sonó de nuevo. Era mi madre, Silvana. El equipo de asalto emocional estaba en pleno apogeo. Mija, acabo de hablar con tu hermana. Está destrozada, comenzó, su voz ya teñida de una decepción ensayada. ¿Es verdad que estás dudando en prestarle el rancho para su boda? Mamá, es mi casa. No es un salón de fiestas público, respondí, sintiendo como mis defensas, construidas con tanto esfuerzo, empezaban a agrietarse. Por el amor de Dios, Amancay. ¿A veces te escuchas? Es tu única hermana. Se va a casar. ¿Qué te cuesta compartir un poco de lo mucho o poco que tienes? La familia es para apoyarse, para estar en los momentos importantes. Tu abuelo estaría tan feliz de ver a su nieta casándose en su tierra. ¿O es que tu éxito ya te hizo olvidar de dónde vienes y quiénes te han apoyado? Cada palabra era un golpe bajo, un misil teledirigido a mis puntos más débiles, diseñado para activar mi complejo de culpa. Luego, como un ataque coordinado, me llamó mi tía Carmen.
Mi prima Verónica me mandó un mensaje de texto. Todas con el mismo discurso, una campaña de presión orquestada a la perfección por la generala en jefe, mi madre. Me sentía acorralada, como siempre. La niña pequeña que solo quería un poco de paz, un poco de aprobación, resurgió desde las profundidades. Esa noche, exhausta de luchar, llamé a Briseida. Mi voz sonaba hueca, derrotada. Está bien, le dije. Puedes usar el rancho. Escuché un chillido de alegría del otro lado. Pero con condiciones muy claras. Solo el fin de semana de la boda, de viernes a domingo. Contratan un equipo de limpieza profesional después. Y cualquier cosa, por pequeña que sea, que se rompa o se dañe, la pagan ustedes. ¿Entendido? Claro que sí, hermanita. Entendido, exclamó, su voz goteando una gratitud que yo sabía que era tan efímera como una burbuja de jabón. Sabía que entenderías. Eres la mejor hermana del mundo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la oscuridad de mi apartamento en Guadalajara. La mejor hermana del mundo. La frase no se sentía como un halago. Se sentía como las rejas de una celda. Acababa de entregar las llaves de mi santuario, y una voz fría y clara en el fondo de mi mente me susurró que había cometido un terrible, terrible error. 2 semanas antes de la boda, Briseida y Damián llegaron al rancho para una visita de planificación. No vinieron solos. Los acompañaba una coordinadora de bodas, una mujer delgada con una tablet y una expresión de perpetua impaciencia, y los padres de Damián, una pareja que exudaba riqueza y un aire de evaluación crítica. Desde el momento en que bajaron de su camioneta de lujo, sentí un cambio palpable en el aire. Ya no eran invitados pidiendo un favor, actuaban como los señores de la hacienda supervisando sus dominios. El arco de flores irá aquí, declaró Briseida inmediatamente, señalando el viejo mezquite bajo el cual mi abuelo solía sentarse a leer en las tardes. No preguntó. Lo decretó. Y esta área, dijo, barriendo con la mano el pequeño y fragante jardín de hierbas que yo cultivaba personalmente para mi cocina, la despejaremos para la pista de baile. Necesitamos espacio. Damián, mientras tanto, caminaba por la propiedad con las manos en las caderas, como un conquistador evaluando su nuevo territorio. Este terreno tiene un potencial increíble, le oí decir en voz alta a su padre. Con una pequeña inversión, podríamos construir unas cuantas cabañas de lujo para huéspedes. Un retiro exclusivo. El mercado para el turismo de lujo en Jalisco está en auge. Mi estómago se contrajo. Me acerqué al grupo, tratando de mantener una sonrisa casual. Es un lugar para descansar, Damián, no para hacer negocios. Es solo una idea, cuñadita, me dijo él cuando notó mi mirada, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Uno no puede evitar pensar en negocios, ¿verdad, Amancay? Es lo que hacemos los visionarios. El condescendiente cumplido me supo a veneno. La invasión continuó dentro de la casa. Briseida arrugó la nariz al ver los muebles rústicos de madera maciza que yo había elegido con tanto cuidado, piezas que honraban la historia y la esencia del lugar. Esto se ve tan anticuado, comentó en voz alta a su coordinadora, lo suficientemente fuerte para que yo lo oyera. Tendremos que traer algunos sofás lounge para la recepción. Algo más chic. No te preocupes, Amancay, luego los dejamos en la bodega por si los quieres usar. El punto de quiebre para mí, el momento que debió haber sido mi señal inequívoca para cancelar todo, fue una confrontación directa. Entré a la sala principal y la encontré vacía de uno de sus tesoros más preciados. Un viejo cuadro al óleo de un paisaje de agaves, pintado por un artista local amigo de mi abuelo, ya no estaba colgado sobre la chimenea. El corazón me dio un vuelco. Lo encontré en la bodega, arrumbado descuidadamente contra una pared húmeda. Salí de allí con el cuadro en mis manos y busqué a Briseida. La encontré riendo con la madre de Damián en el porche. ¿Qué hace esto en la bodega?, le pregunté, mi voz temblando ligeramente. Ella me miró con fastidio. ¡Ay, Amancay, qué dramática! Es que no combinaba con la paleta de colores que elegimos para la decoración. Es demasiado oscuro, deprimente. No te preocupes, lo volveremos a poner después. No, dije,
mi voz más firme. No lo volveremos a poner. Lo voy a poner yo ahora. Y no se mueve de aquí. La sonrisa de Briseida se congeló. La madre de Damián nos miraba con un interés morboso. Bueno, como quieras, dijo mi hermana, poniendo los ojos en blanco. Pero que sepas que arruinará las fotos. Y se dio la vuelta, dejándome allí, abrazada al cuadro como si fuera un escudo. Esa noche, mientras conducía de regreso a Guadalajara, la inquietud se había convertido en una ansiedad fría y pesada. Me repetía a mí misma que estaba exagerando, que era el estrés de la boda, que Briseida siempre había sido desconsiderada. Me dije que debía ser paciente, que solo era un fin de semana. Intenté convencerme de que el amor por mi familia, o la ilusión de lo que quedaba de él, valía la pena el sacrificio temporal de mi paz. Pero la imagen del cuadro de mi abuelo, abandonado en la oscuridad de la bodega, y la facilidad con la que mi hermana lo descartó, no me dejaba en paz. Era un presagio, una advertencia silenciosa de que no solo estaban reorganizando los muebles, estaban intentando borrar mi presencia, mi historia, para escribir la suya encima. El día de la boda fue un espectáculo de opulencia que parecía diseñado para humillar la sencillez de mi rancho. Conté al menos 200 invitados, una marea de gente que nunca había visto en mi vida, hombres con trajes caros y relojes brillantes que hablaban de acciones y política. Mujeres con vestidos de diseñador y joyas que destellaban cruelmente bajo el sol de Jalisco. Eran, sin lugar a dudas, los socios, clientes y amigos de la acaudalada familia de Damián. Mi propia familia, mis tíos, mis primos, parecían un pequeño grupo de extras nerviosos, perdidos en una producción de Hollywood que no entendían. Transformaron el milagro hasta hacerlo irreconocible. Mi porche rústico, donde solía tomar café por las mañanas, ahora estaba cubierto con delicadas cortinas de seda blanca. Mi acogedora sala de estar se había convertido en un impersonal bar de mixología. Y en el jardín, donde antes solo se escuchaba el canto de los pájaros y el viento entre los agaves, ahora una banda de jazz tocaba suavemente melodías que sonaban todas iguales. Me sentía como una turista en mi propia casa, sonriendo y asintiendo, mientras por dentro crecía una sensación de alienación tan profunda que me sentía físicamente separada de mi entorno. En un momento, mientras buscaba un vaso de agua, uno de los invitados, un hombre mayor con cara de pocos amigos, me detuvo. «Disculpe, señorita», dijo con voz autoritaria. «¿Podría traerme otro whisky?» En las rocas. Me miró como si yo fuera parte del personal. Por un instante, estuve a punto de decirle quién era. Pero en lugar de eso, solo sonreí y dije, enseguida, «Señor». Fui a la barra, le pedí la bebida al barman y se la llevé. Él ni siquiera me dio las gracias. En ese momento, entendí mi lugar en este evento, era invisible. Y mi invisibilidad era, para ellos, mi función. Briseida, enfundada en un vestido de encaje y perlas que seguramente costó más que mi primer coche, flotaba entre los invitados, aceptando felicitaciones, la reina indiscutible de un reino que no le pertenecía. Su risa resonaba por todo el lugar, un sonido que para mí ya no era alegre, sino metálico y hueco. El momento que lo cambió todo, el instante que fracturó mi realidad, llegó durante la recepción. La noche había caído, y el rancho estaba mágicamente iluminado por cientos de luces cálidas. Hacía un poco de frío, así que subí a mi estudio en el segundo piso para buscar un chal. La puerta estaba ligeramente entornada, y al acercarme, escuché voces dentro. Eran Damián y su padre. Algo en su tono conspirador me hizo detenerme en seco, oculta en la penumbra del pasillo, conteniendo la respiración. «El lugar es perfecto, hijo». «Mucho mejor de lo que describiste», decía el padre de Damián, su voz grave y llena de una satisfacción depredadora. «Tiene acceso directo a la carretera principal. El estudio de viabilidad será un mero trámite». «Te lo dije, papá», respondió Damián, y su tono contenía una arrogancia que me revolvió el estómago. «Y lo mejor es que prácticamente nos saldrá gratis. Briseida es la dueña emocional de este lugar, y su madre la apoya en todo. La hermanita, la supuesta dueña legal, es un alma blanda. Toda su vida ha cedido por la familia.
Es cuestión de presionar los botones correctos. Culpa, obligación, amor fraternal, es un libro abierto. Mi corazón empezó a latir con una fuerza dolorosa contra mis costillas, un tambor sordo en el silencio del pasillo. ¿Presionar los botones correctos? ¿Era yo un libro abierto para ellos? El padre de Damián soltó una risa seca, un sonido sin alegría. ¿Y está seguro de que ella no se opondrá cuando se muden la próxima semana? Para nada, dijo Damián con una confianza escalofriante que me heló la sangre. Lo presentaremos como un hecho consumado. Briseida le dirá que es su regalo de bodas, que como ella nunca está aquí, es mejor que nosotros lo cuidemos y lo mejoremos. La madre la bombardeará con chantaje emocional sobre la unión familiar y lo maravilloso que será tener a los nietos corriendo por aquí. En un mes, Amancay se habrá rendido. Ya la conoces. Evitará el conflicto a toda costa. Y entonces, papá, podremos empezar a hablar con tus inversionistas sobre el proyecto del retiro agave de lujo. En 6 meses, tendremos control total de este terreno. Me llevé una mano a la boca para ahogar un grito ahogado. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas monstruoso que encajaba a la perfección. No era un capricho. No era desconsideración. Era un plan. Una conspiración fría, metódica y calculada para robarme mi hogar, mi santuario, el legado de mi abuelo, usando mi propio amor y mi sentido del deber como armas en mi contra. Me alejé de la puerta, moviéndome como un autómata, con las piernas temblando. Regresé a la fiesta, pero ya no veía luces cálidas, sino interrogatorios. El sonido del jazz y las risas ahora me parecían una cacofonía grotesca, la banda sonora de mi propia ejecución. Encontré un rincón oscuro cerca de los campos de agave y respiré hondo, el aire frío llenando mis pulmones, tratando de calmar el temblor violento de mis manos. La traición era tan inmensa, tan absoluta, que no dejaba espacio para las lágrimas. En su lugar, sentí algo nuevo naciendo en las ruinas de mi corazón roto, una furia helada, una claridad de propósito tan afilada y peligrosa como la punta de una penca de agave. Miré a mi hermana, riendo en el centro de la pista de baile, completamente ajena a que su mundo de mentiras estaba a punto de colisionar con una fortaleza que ella nunca supo que existía. El juego había cambiado. Ya no era la víctima. Ya no era la hermana invisible. A partir de ese momento, me convertí en la estratega. La fiesta continuó, pero para mí, la guerra acababa de comenzar. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba lista para luchar. Y para ganar. El domingo por la noche, cuando el último de los proveedores se fue y un silencio antinatural, preñado de tensión, cayó sobre el milagro, asumí que Briseida y Damián, al menos, fingirían que se preparaban para irse. Pero no lo hicieron. Estamos absolutamente agotados, hermanita, dijo Briseida, desplomándose dramáticamente en uno de los sofás blancos que habían traído para la recepción. Fue demasiado. Nos quedaremos un par de días más para descansar y recuperarnos antes de la luna de miel. No te molesta, ¿verdad? ¿Qué podía decir? Mi mente ya estaba trabajando en el contraataque, y para que funcionara, necesitaba que ellos se sintieran confiados, que creyeran que su plan estaba desarrollándose sin el menor obstáculo. Necesitaba que se adentraran más en la trampa. Claro, no hay problema, respondí, y mi voz sonó sorprendentemente calmada, casi amable. Tómense su tiempo. Descansen. Los 2 días se convirtieron en 4, luego en 5. La luna de miel, convenientemente, fue pospuesta por un supuesto problema con la agencia de viajes. Durante esa semana, fui testigo de una invasión lenta, metódica y descarada. Pequeños objetos de Damián comenzaron a aparecer y a colonizar mis espacios, su costoso quite afeitado en el mármol de mi baño, sus zapatos de golf junto a la puerta principal. Una caja de puros cubanos en la mesita de mi estudio. Briseida, por su parte, no solo se instaló, sino que empezó a redecorar con la autoridad de una emperatriz. El miércoles, mientras yo estaba en una llamada de trabajo en mi estudio, escuché el inconfundible ruido de un camión de reparto. Al asomarme por la ventana, vi a 2 hombres descargando un enorme y moderno sofá seccional de color gris.
Bajé las escaleras justo cuando lo estaban metiendo a la fuerza por la puerta de mi sala. ¿Qué es esto?, le pregunté a Briseida, que dirigía la operación con gestos de directora de orquesta. Oh, hola, dijo, como si fuera la cosa más normal del mundo. Se giró hacia mí con una sonrisa radiante. El tuyo era horrible, cariño. Súper incómodo y de un color espantoso. Este es mucho más elegante, ¿no crees? Es un regalo de bodas de los padres de Damián. ¿Y qué pasó con mi sofá?, pregunté, mi voz peligrosamente baja, cada sílaba controlada. Ah, eso. Lo donamos a la iglesia del pueblo. El padre Miguel estaba muy agradecido, respondió con una sonrisa beatífica, como si esperara que la felicitara por su acto de caridad, realizado con mis bienes. Sentí la sangre subir a mi cabeza, un calor furioso. Ese sofá había sido la primera compra importante que hice cuando adquirí el rancho. Había pasado incontables horas en él, leyendo, trabajando, simplemente existiendo. Y ella lo había regalado como si fuera un trasto viejo, un pedazo de basura. No solo había invadido mi espacio, había borrado una parte de mi historia en él. Esa noche, llamé a mi madre. Era mi última prueba, mi última oportunidad de darle el beneficio de la duda. Mamá, Briseida está sacando mis cosas del rancho y metiendo las suyas. Regaló mi sofá sin preguntarme. La respuesta de Silvana fue la esperada, un suspiro cargado de un reproche infinito. Amancay, por el amor de Dios. No empieces otra vez. Son recién casados, están anidando. Es natural que quieran hacer el lugar suyo. Además, seguro ese sofá nuevo es mucho más bonito que el vejestorio que tenías. Deberías estar agradecida de que están mejorando la casa. No seas tan posesiva y materialista. Deja a tu hermana ser feliz por una vez en su vida. Colgué. No dije adiós. No había nada más que decir. La última puerta a la duda, a la posibilidad de un malentendido, se había cerrado con un portazo. Mi madre no era una espectadora inocente, era una cómplice activa, la arquitecta de esta dinámica tóxica. Estaba claro que la única persona que iba a defender mis límites, mi hogar y mi cordura, era yo misma. La invasión ya no era sutil. Era una declaración de guerra. Y yo estaba lista para responder con todo mi arsenal. La conversación con mi madre fue la confirmación final que necesitaba. La diplomacia había fracasado. La paciencia era una debilidad que ya no podía permitirme. Al colgar el teléfono, sentí que la última hebra de obligación filial, esa cuerda invisible que me había mantenido atada a sus expectativas durante toda mi vida, se rompía con un chasquido audible solo para mí. Estaba sola en esto, y por primera vez en mi vida, la soledad no se sentía como un vacío, sino como un espacio abierto, lleno de posibilidades. Me sentía ligera. Me sentía peligrosa. Mi primera llamada, hecha con manos firmes, fue a la única persona en mi familia cuya opinión aún valoraba, mi ancla en un mar de locura, mi tío Eladio. Él era el hermano menor de mi padre, un hombre que, como mi abuelo, veía el mundo en términos de trabajo duro, respeto y honestidad. Le conté todo, sin adornos, desde la conversación que escuché en la boda hasta el sofá donado y la llamada con mi madre. Escuchó en un silencio que era pesado y atento, y cuando terminé, solo hubo un momento de quietud antes de que su voz, grave y llena de una furia contenida que vibraba a través del teléfono, retumbara. Esa niña malcriada, gruñó, refiriéndose a Briseida. Y tu madre, solapándola como siempre. Creen que el mundo les debe algo. Ya era hora, mija. Ya era hora de que les demostraras de que estás hecha. No cedas ni un centímetro. Lo que necesites, dinero, apoyo moral, un par de hombres para sacar sus cosas a la fuerza, lo que sea, solo dímelo. Sus palabras fueron como un bálsamo, una validación que necesitaba desesperadamente. No estaba loca. No estaba exagerando. Alguien más veía la injusticia con la misma claridad cegadora que yo. Gracias, tío. Solo necesitaba escuchar eso, le dije, mi voz quebrándose ligeramente, no por tristeza, sino por una abrumadora gratitud. Mi segunda llamada fue al licenciado Montero. Marqué su número privado.
Él no era solo mi abogado, era mi mentor, mi estratega, un hombre de unos 60 años con una mente tan afilada como un bisturí y una lealtad a toda prueba. Atendió al segundo tono. Licenciado, dije, sin preámbulos. Tenemos una situación hostil en el Milagro. Le expuse los hechos de manera concisa y profesional, como si estuviera presentando un caso en una junta de consejo. La boda, la conspiración, la invasión gradual, el plan de Damián y su padre. Montero escuchó sin interrumpir, haciendo solo pequeños sonidos de afirmación. Cuando terminé, su respuesta fue inmediata y precisa. Entendido, Amancay. Es un intento de despojo por confianza, agravado por posible fraude. Un caso clásico, lamentablemente. Necesito que me envíes cualquier comunicación escrita que tengas con tu hermana sobre el permiso para la boda. Correos, mensajes, lo que sea. Necesitamos establecer que el permiso fue temporal y condicionado. Los tengo, respondí. Había guardado cada cínico mensaje de texto. Perfecto, dijo Montero, y pude casi oír una sonrisa depredadora en su voz. Voy a preparar 3 cosas. Primero, una orden de desalojo precautoria, solicitada por la empresa. Segundo, copias certificadas de toda la documentación que prueba que Tequila La Fortaleza S.A.D.C.B. es la única y legítima propietaria del predio. Y tercero, una evaluación comercial actualizada del rancho y un informe de activos de la empresa. Quiero que entiendan con quién se están metiendo. No se están metiendo con tu hermana pequeña. Se están metiendo con una corporación, y las corporaciones no tienen sentimientos familiares. Cuando cree que estarán listos, pregunté, sintiendo la adrenalina empezar a correr por mis venas. Dame 48 horas. El lunes a primera hora estaremos allí. Mientras tanto, tú no hagas nada. No los confrontes. Déjalos que se confíen. Déjalos que traigan todos sus muebles. Entre más se instalen, más dura y más humillante será la caída. Actúa normal. Sé la Amancay que ellos creen conocer. La que cede. La que evita el conflicto. Colgué el teléfono, y por primera vez en días, el nudo en mi estómago se aflojó. Tenía un plan. Tenía aliados. La niña invisible estaba a punto de demostrarles a todos que la fortaleza que había construido no era solo de Tequila. Si te está gustando esta historia de cómo una hermana tuvo que ponerle un alto a su propia familia, por favor, dale un like a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario y cada like ayudan a que esta historia llegue a más personas que, quizás, necesitan escucharla. Muchas gracias por tu apoyo, y ahora, continuemos. El lunes siguiente, exactamente una semana después de la boda, el teléfono sonó a las 9 de la mañana. Era mi vecina del rancho contiguo, una señora mayor llamada Doña Inés, con quien compartía un café y chismes de vez en cuando. Amancay, mija, te llamo porque hay un movimiento extraño por acá, dijo con su voz pausada y curiosa. Hay un camión de mudanzas enorme, de esos de larga distancia, bloqueando la entrada de tu rancho. Los hombres están bajando de todo, refrigeradores, camas. Parece que alguien se muda para siempre. Gracias por avisarme, doña Inés. Estoy al tanto de la situación, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, una calma que venía de la preparación y la certeza. De hecho, voy para allá ahora mismo. El viaje de 1 hora desde mi apartamento en Guadalajara hasta el Milagro fue el más largo y, a la vez, el más corto de mi vida. No sentía nervios, ni miedo, ni siquiera la rabia hirviente de los días anteriores. Sentía una especie de serenidad peligrosa, la calma que precede a la tormenta perfecta. Apagué la radio. Necesitaba silencio. Cada kilómetro que recorría en la carretera, sentía que dejaba atrás una capa de la vieja Amancay, la que dudaba, la que se sentía culpable, la que buscaba aprobación. La mujer que conducía ese coche hacia el rancho era la directora general de la fortaleza. Iba a una negociación, y no pensaba perder. Cuando llegué, la escena era aún más surrealista y descarada de lo que había imaginado.
El camión, con el logo de una empresa de mudanzas nacional, estaba estacionado en la entrada de mi camino de tierra. Varios hombres con uniformes sudorosos descargaban cajas, muebles y electrodomésticos. Y allí, en mi porche, con un portapapeles en la mano y una visera para protegerse del sol, estaba mi hermana Briseida, dirigiendo la operación con la autoridad de un general. A su lado, Damián le daba instrucciones a un par de trabajadores sobre cómo manejar un refrigerador de 2 puertas que claramente no cabía por la entrada principal. Estacioné mi auto justo detrás del camión, bloqueando cualquier posible salida. Bajé y caminé hacia ellos, el sonido de mis botas de cuero sobre la grava era el único ruido que rompía el murmullo de los trabajadores y las órdenes de mi hermana. Briseida me vio y su rostro se iluminó con una sonrisa falsa y condescendiente, la sonrisa de alguien que cree haber ganado la partida. Hermanita. ¡Qué sorpresa! Llegaste justo a tiempo para la bienvenida. ¿Bienvenida a qué, exactamente, Briseida?, pregunté, mi voz sonando plana, sin emociones, un lago congelado. Damián se acercó y pasó un brazo sobre los hombros de Briseida, un gesto de posesión sobre ella y, por extensión, sobre mi propiedad. Pues a nuestro nuevo hogar, cuñadita. Decidimos que la ciudad ya no es para nosotros. El campo es vida, aire puro. Algo que tú, con tanto trabajo, no puedes apreciar. Mi madre, Silvana, salió de la casa en ese momento, secándose las manos en un delantal que, reconocí con una punzada de ira helada, era mío. Mija, qué bueno que llegas. Ayúdanos a decidir dónde poner la sala de televisión. Tu hermana dice que en el estudio, pero yo creo que recibirá mucho sol. Los miré a los tres, un frente unido de delirio, codicia y una falta de respeto tan profunda que era casi admirable. Creo que hay una confusión monumental aquí, dije, mi voz aún calmada, controlada. El permiso era para la boda. La boda terminó el domingo pasado. La sonrisa de Briseida se desvaneció, reemplazada por una mueca de impaciencia. Ay, Amancay, no empieces con tus dramas y tus tecnicismos. Ya lo hablamos con mamá. Esto es lo mejor para todos. Tú vives en tu mundo en Guadalajara, casi nunca vienes. El rancho se está desperdiciando, se está llenando de polvo. Nosotros podemos cuidarlo, hacerlo producir, darle vida. Además, añadió, con el golpe de gracia, la frase que habían ensayado, considéralo tu regalo de bodas. Una hermana generosa y de buena familia le regalaría esto y más a su única hermana. Sentí la risa subir por mi garganta, una risa amarga y seca que no pude reprimir. ¿Generosa? Regalo. Habían confundido mi paciencia con estupidez. Habían calculado mal, de una forma espectacular. No hay nada que cuidar, Briseida, respondí, mirándola directamente a los ojos, dejando que viera la extraña y fría calma que se había instalado en mí. Porque nadie se va a quedar. Esta es mi casa. Es el rancho de la familia, siseó ella, su rostro transformándose por la rabia al ver que yo no seguía su guión. No, repliqué, y mi voz por fin se alzó, no en un grito, sino en una declaración, cortante y final como el filo de una navaja. Es propiedad privada. Y la dueña soy yo. Justo en ese instante, como si estuviera perfectamente sincronizado por un director de cine, un elegante auto negro apareció por el camino y se detuvo silenciosamente detrás del mío. La puerta del conductor se abrió, y de él descendió el licenciado Hernán Montero. La llegada del licenciado Montero cambió la atmósfera instantáneamente. El calor polvoriento del campo pareció enfriarse varios grados. Él no era un pariente con el que pudieran discutir, gritar o manipular emocionalmente, era una fuerza externa, un representante de un mundo de reglas, contratos y consecuencias que ellos, en su arrogancia, habían decidido ignorar. Con su traje gris marengo perfectamente cortado, su corbata de seda y su maletín de piel, parecía fuera de lugar y, al mismo tiempo, la persona con más autoridad en 100 kilómetros a la redonda. A su señal, 2 hombres altos y discretamente vestidos con trajes oscuros bajaron de la parte trasera del auto y se posicionaron a ambos lados de la entrada, con los brazos cruzados, observando la escena en un silencio profesional. ¿Y este quién es?
Tu novio el contador, espetó Damián, tratando de proyectar una autoridad que claramente se le escapaba entre los dedos. Montero caminó hacia nosotros con pasos medidos, sin prisa, y se detuvo a mi lado. Primero, se dirigió a mí con un leve asentimiento. Señorita Amancay, buenos días. Luego, giró su atención hacia el triunvirato hostil. Su mirada pasó por encima de Damián y Briseida con la indiferencia con la que se mira un mueble, y se posó en mi madre por un instante, antes de hablar con una cortesía tan gélida que era casi un insulto. Buenos días. Soy el licenciado Hernán Montero, representante legal y miembro del Consejo de Administración del propietario de este inmueble. Briseida soltó una carcajada incrédula, un sonido agudo y desagradable. ¿Representante legal? ¿Ahora me vas a demandar, Amancay? ¿Vas a demandar a tu propia hermana? ¡Qué ridícula! No será necesario llegar a una demanda si cooperan de manera civilizada, respondió Montero con calma, colocando su maletín sobre el capó de mi coche y abriéndolo con un clic satisfactorio. Extrajo una carpeta de cuero y de ella, un documento. Señora Briseida, señor Damián, esta es una orden judicial de desalojo. Le solicita a ustedes y a cualquier ocupante no autorizado que desocupen la propiedad de manera inmediata y pacífica. Damián le arrebató el papel de la mano. Sus ojos lo recorrieron rápidamente, su expresión pasando de la incredulidad a una furia púrpura. Esto es ridículo. Es un papel falso. Llamaré a la policía. No pueden echarnos de la casa de nuestra familia. Me temo que ahí es donde radica su error fundamental, continuó Montero, imperturbable, como si estuviera explicando un punto simple a un niño lento. Abrió otra sección de su carpeta. Este inmueble, conocido registralmente como El Milagro, no es, y nunca ha sido desde su última transacción de compra-venta, propiedad de la familia. De hecho, para ser precisos, ni siquiera es propiedad de la señorita Amancay a título personal. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras flotaran en el aire tenso. Mi madre y mi hermana intercambiaron una mirada de completa confusión. Pude ver los engranajes en la mente de Damián girando a toda velocidad, tratando de encontrar una escapatoria, una laguna legal, una ventaja. La propietaria única y legal de este predio, anunció Montero, y su voz resonó con el peso de una verdad irrefutable y corporativa, es la Sociedad Anónima de Capital Variable, Tequila La Fortaleza. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que podía cortarse. Los de la mudanza se detuvieron en seco, una estatua a medio mover. El viento pareció contener la respiración. Briseida me miró, su boca ligeramente abierta, formando la pregunta sin sonido. ¿Tequila, qué? Tequila La Fortaleza, repitió Montero, sacando otro documento voluminoso. Una empresa de la cual la señorita Amancay es la socia mayoritaria, fundadora y directora general. Aquí tengo una copia certificada del acta constitutiva de la empresa, por si desean verificarlo. Le tendió el documento a Damián, quien lo miró como si estuviera escrito en un idioma alienígena. Pude ver el momento exacto en que la realidad, en toda su brutalidad, lo golpeó. Su rostro perdió todo color. El hombre que se creía el tiburón en un estanque de peces pequeños acababa de descubrir que estaba nadando en el océano y que yo era el maldito depredador alfa. Cualquier intento de apropiación ilegal, daño o alteración de un activo corporativo, concluyó Montero, su tono ahora desprovisto de cualquier rastro de cortesía, afilado y directo. No se tratará como una simple y lamentable disputa familiar. Se tratará como un delito corporativo. Y créanme, la empresa utilizará todos sus recursos legales para proteger sus activos. Y los recursos de la fortaleza son considerables. Mi madre fue la primera en encontrar la voz, un susurro tembloroso, frágil. Amancay, ¿de qué está hablando este señor? ¿Qué es esa empresa? La miré, y por primera vez en 34 años, sentí que la veía a ella, y ella me veía a mí, sin filtros, sin roles preestablecidos. Y no sentí ni culpa ni la necesidad de justificarme. Es mi negocio, mamá. El negocito, que empecé en mi apartamento hace 10 años. El negocito, que ha pagado silenciosamente tus deudas y ha financiado cada uno de los fracasos de mi hermana.
El negocito, que compró este rancho hace 2 años para salvarlo de ser vendido a una constructora por una miseria. La revelación final, dicha en voz alta, no fue una bomba. Fue una detonación nuclear. Mi madre se tambaleó, apoyándose en el pilar del porche como si las piernas no la sostuvieran. La máscara de Briseida finalmente se rompió, revelando no solo rabia, sino un pánico puro y absoluto. El mundo tal como lo conocía, el mundo donde ella era el sol y yo la sombra, acababa de implosionar frente a sus ojos, dejándola desnuda y cegada por una luz que no sabía que yo poseía. El impacto de las palabras del licenciado Montero, seguido por mi confesión, fue total. El universo cuidadosamente construido de Briseida, un ecosistema donde ella era el centro de gravedad y yo un simple satélite proveedor de fondos y favores, se hizo añicos en un instante. Y mientes, gritó, su voz aguda y estridente, un chillido de negación pura. Estás mintiendo para corrernos. Inventaste todo esto. Mamá, dile algo. Dile que está loca. Pero mi madre, Silvana, estaba pálida como el papel, con la mirada fija en el acta constitutiva que Damián sostenía con manos temblorosas. Vio mi nombre, mi firma, el capital social de la empresa, una cifra con demasiados ceros para ser una invención. Vio la verdad documentada, fría, corporativa e innegable. Vio a la hija que nunca se había molestado en conocer. Damián, el estratega, el hombre de negocios, fue el primero en comprender la magnitud del desastre. Su instinto de supervivencia se activó, y como una rata abandonando un barco que se hunde, se volvió contra la que hasta hace unos momentos era su cómplice. Tú no sabías nada de esto, le espetó a Briseida, su voz llena de un veneno helado. Me dijiste que tu hermana era una simple empleada con suerte. Me dijiste que la casa era de la familia y que tenías control total sobre ella y sobre tu madre. Yo pensaba, balbuceó Briseida, su arrogancia evaporándose para dejar al descubierto a una mujer aterrorizada, expuesta. Ella nunca dijo nada. Siempre ha sido tan simple. Claro que no dijo nada, rugió Damián, arrojando los papeles al suelo con un gesto de furia impotente. Porque mientras tú jugabas a ser la princesa de un cuento de hadas, ella construía un maldito imperio. Nos hiciste quedar como un par de idiotas. Todo este plan, toda nuestra boda, nuestro futuro, se basaba en que ella era débil y manejable. Fue grotesco y, a la vez, extrañamente satisfactorio ver cómo su alianza, construida sobre la codicia y la subestimación hacia mí, se desmoronaba en un torbellino de insultos y acusaciones. Mi madre finalmente reaccionó, pero no para defenderme, no para reconocer la verdad. Su instinto, como siempre, fue proteger a la más débil. Corrió hacia Briseida, que había empezado a sollozar ruidosamente, un llanto teatral y autocompasivo. Ya, mija, le susurraba, abrazándola. Tranquila, lo arreglaremos. Luego, me miró por encima del hombro de mi hermana, sus ojos llenos de una súplica desesperada y, por primera vez en su vida, de un miedo palpable hacia mí. Amancay, por favor. Es tu hermana. Mira cómo está. No le hagas esto. Yo no le estoy haciendo nada, mamá, respondí, y mi voz era firme como una roca, sin un atisbo de la duda que me había plagado toda la vida. Ella se hizo esto a sí misma. Ustedes se lo hicieron. Creyeron que mi silencio era debilidad. Creyeron que mi generosidad era una obligación infinita. Se equivocaron. El licenciado Montero carraspeó, un sonido discreto pero autoritario que los trajo a todos de vuelta a la cruda realidad del momento. Señores, dijo, dirigiéndose a los hombres de la mudanza, que habían sido espectadores involuntarios de todo el drama familiar y corporativo. Les sugiero que vuelvan a cargar todo al camión. Por ley, no pueden introducir bienes en una propiedad sin el consentimiento del propietario legal. Y sus servicios aquí, claramente, han terminado. Lo que siguió fue un espectáculo de humillación silenciosa y eficiente. Bajo la mirada impasible del licenciado Montero y los dos guardias de seguridad, que se habían convertido en estatuas de traje oscuro, los trabajadores de la mudanza, con una eficiencia casi robótica, comenzaron a revertir el proceso.
El enorme sofá gris que había reemplazado al mío fue el primero en salir, maniobrado torpemente por la puerta principal como un animal indeseado siendo expulsado. Cada caja, cada mueble, cada electrodoméstico que había entrado al rancho con la arrogancia de la conquista, ahora salía con la vergüenza de la retirada. Yo permanecí en el porche, con los brazos cruzados, sin decir una sola palabra. Mi silencio era mi declaración de victoria. Era el eco de todos los años que había callado, de todas las injusticias que había tragado en nombre de una armonía familiar que nunca fue real. Pero ahora, no era un silencio de sumisión, sino de poder. Un silencio que gritaba, se acabó el juego. Observé a Damián, quien evitaba mi mirada a toda costa, paseándose de un lado a otro como un animal enjaulado, sacando su teléfono y haciendo llamadas frenéticas. Probablemente tratando de salvar lo que quedaba de su dignidad o buscando un abogado que le dijera lo que ya sabía, que no tenía ninguna posibilidad. Observé a Briseida, sentada en los escalones del porche, con el rostro oculto entre las manos, su cuerpo sacudido por sollozos que ya no me provocaban ninguna lástima, solo un vacío helado. Y observé a mi madre, quien iba y venía entre Briseida y yo, sin saber a quién consolar o a quién apelar, una figura trágica atrapada en las consecuencias de su propia ceguera, de su favoritismo crónico. El proceso duró casi 2 horas. 2 horas de un silencio denso, roto solo por el chirrido de la rampa metálica del camión, el sonido de la cinta adhesiva y las órdenes ahogadas de los trabajadores. Cuando la última caja fue cargada, el jefe de la mudanza se acercó a Damián con una tablet para la firma. Damián garabateó algo en la pantalla con un gesto de furia y le entregó el dispositivo sin mirarlo. El camión cerró sus puertas traseras con un estruendo metálico y final que pareció sellar el final de una era. Damián se acercó a Briseida y la levantó bruscamente del brazo, sin ninguna delicadeza. «Vámonos», le dijo, su voz desprovista de cualquier ternura o complicidad. «No hay nada más que hacer aquí». Pasaron a mi lado para llegar a su camioneta. Ninguno de los dos me miró. Briseida, con el maquillaje corrido y los ojos hinchados, parecía una extraña, una versión marchita de la reina que siempre había sido. Había sido destronada, y sin su corona de privilegio, no era más que una mujer derrotada y confundida. Subieron a su vehículo y se marcharon, levantando una nube de polvo que tardó mucho en asentarse. El camión de mudanzas lo siguió, un gigante torpe desapareciendo en el horizonte. El poder había cambiado de manos. Y el silencio que quedó atrás, por fin, era un silencio de paz. Mi paz. El licenciado Montero y sus hombres se fueron poco después, tras un breve «estamos a sus órdenes, señorita Amancay». Me quedé sola con mi madre en un porche que se sentía extrañamente grande y vacío. El sol de la tarde empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranjas y morados, colores de paz que contrastaban violentamente con la tormenta que acababa de pasar. Silvana se quedó de pie, retorciéndose las manos, buscando las palabras que pudieran, mágicamente, reparar un daño irreparable. Yo no sabía, Amancay, susurró finalmente, su voz rota, apenas audible. Te juro que no sabía lo de tu empresa, lo grande que era. Si lo hubiera sabido. Dejé que la frase quedara flotando en el aire antes de interrumpirla, no con ira, sino con una genuina y dolorosa curiosidad. ¿Qué habría cambiado, mamá? ¿Qué, exactamente, habría sido diferente si lo hubiera sabido? Ella me miró, confundida. Habrías respetado más mi éxito si hubieras sabido que valía millones, continué, mi voz tranquila pero inquebrantable. No, habría tenido más peso si estuviera respaldado por un consejo de administración y no solo por mis sentimientos. ¿Mi derecho a mi propia casa solo es válido si soy rica y poderosa a tus ojos? Ella no respondió, y su silencio fue la respuesta más honesta y devastadora que me había dado en años. El problema nunca fue el dinero, mamá. Ni el rancho. El problema fue el respeto. O la falta de él, continué, sintiendo que cada palabra me liberaba un poco más. Nunca me viste como una igual a Briseida. Para ti, siempre hubo 2 roles, la que necesita y la que provee. La que es frágil y la que es fuerte. Siempre fui la fuerte, la que podía aguantar, la que debía sacrificarse.
Le enseñaste a ella que tenía derecho a todo lo que deseara, y me enseñaste a mí que mi deber era dárselo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, lágrimas de autocompasión, no de arrepentimiento. Yo solo quería que las dos fueran felices. Que se quisieran como hermanas. El amor no puede existir sin respeto, le dije suavemente, más para mí que para ella. Y el respeto se basa en límites. En fronteras claras. Hoy, he trazado mi frontera. Di un paso hacia la puerta de mi casa de verdad. Amo este rancho porque es el legado del abuelo, y él me enseñó el valor del trabajo. Pero a partir de hoy, también es un símbolo de mi propio legado. Es la fortaleza que construí para protegerme cuando nadie más, ni siquiera mi propia madre, lo hizo. La miré una última vez, a la mujer que me dio la vida pero que nunca entendió mi alma. Te quiero, mamá. Pero las cosas van a ser diferentes. Radicalmente diferentes. Esta es mi casa. Eres bienvenida como mi invitada, cuando yo te invite. Pero las reglas, las decisiones y los límites, a partir de ahora, los pongo yo. Y con Briseida, hice una pausa, respirando hondo el aire fresco del campo. Con Briseida, necesito tiempo. Mucho, mucho tiempo. Quizás todo el tiempo que me queda de vida. Entré en mi casa y cerré la pesada puerta de madera. El sonido del cerrojo al girar fue el más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Por primera vez, no me sentí culpable por ello. Me sentí libre. Pasaron 6 meses. 6 meses de un silencio familiar que fue, a la vez, doloroso y profundamente sanador. Hubo llamadas de mi madre, al principio frenéticas y llenas de reproches, luego suplicantes y llorosas, y finalmente, tentativas y cautelosas. Establecí mis términos con una calma que nunca antes había poseído. Podíamos hablar, pero cualquier mención de perdonar y olvidar, de mis obligaciones como hija o hermana, o de la pobre Briseida, terminaría la conversación de inmediato. Colgué el teléfono varias veces. Lentamente, muy lentamente, como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma, empezó a entender. De Briseida y Damián supe a través de mi tío Eladio, quien se había convertido en mi principal confidente. Su matrimonio, construido sobre la frágil base de la codicia y las mentiras, no sobrevivió al desastre. Se separaron 2 meses después del desalojo, en medio de amargas recriminaciones. Damián la culpaba por no haber investigado mejor a su propia hermana, y ella lo culpaba a él por haberla empujado a un plan desastroso. Briseida, sin el respaldo financiero de Damián ni el mío, y con deudas que pagar, tuvo que hacer algo que no había hecho en más de una década: conseguir un trabajo real en una tienda departamental. Durante ese tiempo, me dediqué a purificar el milagro. Fue un exorcismo personal. Saqué cada regalo de boda que habían dejado, cada flor marchita, cada rastro de su presencia. Contraté a un equipo para que repintara las paredes que habían alterado, devolviéndolas a sus colores originales. Y con la ayuda de un viejo carpintero del pueblo, restauré con mimo el cuadro de mi abuelo, limpiando el polvo y reparando un pequeño rasguño que se había hecho en la bodega. Volver a colgarlo sobre la chimenea fue un acto ceremonial, la reclamación final y absoluta de mi espacio, mi historia y mi identidad. La culminación de mi renacimiento llegó en una tarde dorada de otoño. Organicé un evento en el rancho, no una boda, sino el lanzamiento de la nueva joya de mi empresa, Tequila La Fortaleza, edición legado del abuelo. Invité a mis socios de negocios, a mis distribuidores, a mis empleados más leales, a mis amigos más cercanos. La gente que conformaba mi verdadera familia, la que yo había elegido y construido, la que celebraba mis éxitos sin envidia y me apoyaba sin condiciones. Mi tío Eladio estaba a mi lado, con una copa de mi mejor tequila en la mano y los ojos brillantes de un orgullo casi paternal. Mi madre también estaba allí. La había invitado. Se mantuvo en un segundo plano, observando con una mezcla de asombro, melancolía y quizás un atisbo de comprensión, como su hija invisible se movía con confianza y autoridad, siendo el centro de su propio universo. Al atardecer, di un pequeño discurso. No hablé de negocios ni de cifras de ventas. Hablé del abuelo, de la tierra, del trabajo duro y de la importancia de construir algo propio, algo que nadie te pueda arrebatar.
Mientras hablaba, mi mirada se posó en los campos de agave, bañados por la luz dorada del crepúsculo. Ya no eran solo plantas. Eran un ejército de lanzas plateadas, mi fortaleza hecha paisaje. Comprendí en ese instante que no solo había recuperado una propiedad. Había reclamado mi historia, mi valor y mi voz. Y esa era una herencia que nadie, nunca más, podría intentar arrebatarme. Después de todo lo que pasó, después de trazar esa línea definitiva en la tierra de mi rancho, corté toda comunicación con mi hermana. No respondo sus esporádicos mensajes, que oscilan entre el insulto y la lástima, y he dejado claro que no quiero verla. Mi madre, aunque ahora respeta más mis límites, a veces, en momentos de debilidad, me dice en voz baja que fui demasiado cruel. Que la sangre es la sangre y que una persona de bien debería encontrar en su corazón un lugar para el perdón. Me dice que estoy sola. Pero yo sé que no es lo mismo estar sola que vivir en soledad. Así que, después de contarles toda mi historia, cada herida y cada victoria, les pregunto a ustedes, a la gente que ha escuchado desde fuera, sin el peso de la historia familiar, con la claridad de la distancia. ¿Fui yo la mala? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te ha conmovido, te ha enfadado o te ha hecho pensar, por favor, dale un like a este video, compártelo con alguien que quizás necesite escucharlo y suscríbete al canal para no perderte más historias sobre límites, familia y el increíble poder de proteger lo que es tuyo. Tu apoyo significa el mundo para mí. Hasta la próxima.